A partir del momento, entonces ya sería la parte de Andrea. Luego de haber hecho el contacto con la lavandería y obtener su aprobación, firmamos el consentimiento, el contrato de confidencialidad y procedimos a hacer la descripción de puestos de trabajo, que era uno de nuestros objetivos. Se hizo la descripción para 6 puestos de trabajo en la planta. No voy a mencionar a profundizar en cuanto a recepcionista, domiciliario y gerente, debido a que la exposición laboral de ellos es baja, pero sí voy a profundizar un poco más respecto al operador de lavado en seco, operador de lavado en frío y prensista. Estas 3 labores, por el hecho de estar cercanas a la máquina que tiene percloretileno, pues son de interés en este estudio. El operador de lavado en seco, como se ve en la imagen, se encarga de introducir la ropa a la máquina, generar toda la manipulación de la máquina durante los ciclos de lavado, revisar la ropa y desmancharla. Adicionalmente, este operario debe realizar una labor crítica, que es la recarga de la máquina con percloretileno, proceso que se realiza cada 25 días aproximadamente. Esa labor es crítica porque genera efectivamente una exposición directa al percloretileno, como lo vamos a ver más adelante en un video. Adicional a eso, el trabajador, el mismo día que hace la recarga de la máquina con percloretileno, debe retirar unos lodos residuales de percloretileno que la máquina acumula. El puesto de trabajo de lavado en frío involucra solo a un trabajador, quien se encarga de manipular 3 máquinas de lavado en húmedo que utilizan agua como base para el lavado. Esta persona no utiliza ninguna otra sustancia química para el proceso. Sin embargo, si la ropa quedara manchada, ella debe realizar un desmanchado manual. Y el prensista, que es la persona que plancha la ropa. Al plancharlo por las altas temperaturas, se pensaría que hay un riesgo de exposición al percloretileno residual que queda en la ropa, y además, como su puesto de trabajo es cercano a la máquina de lavado en seco, también esperábamos inicialmente que su concentración ambiental fuera alta respecto al percloretileno. Vemos acá entonces la labor crítica que les mencioné anteriormente, que es el proceso de carga de percloretileno. Este operario debe realizar este proceso casi que una vez al mes, en donde debe ingresar a la máquina un volumen de percloretileno de aproximadamente 30 litros. Niñas, por favor, verifican el volumen que se carga. Como se puede ver acá, hay un contenedor que efectivamente contiene el percloretileno. El contenedor tiene una apertura por donde se instala una bomba. Esta bomba va a permitir sacar el volumen de percloro a este recipiente secundario. Una vez allí, el operador manualmente utiliza este recipiente para realizar un vertido del percloro al contenedor de percloretileno de la máquina, proceso que genera salpicaduras y emisión de vapores de percloretileno. Posterior a esto, el trabajador debe eliminar los lodos de la maquinaria, utilizando, como ustedes ven, una escoba. Ya en esta parte del proceso, él utiliza elementos de protección personal, protección respiratoria con un filtro para vapores orgánicos y guantes de nitrilo para protegerse del contacto dérmico con el percloro. Procedemos a uno de nuestros objetivos, que también era analizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para realizar esto nos enfocamos en las condiciones de la maquinaria y el almacenamiento de percloretileno, utilizando una lista de chequeo emitida por el gobierno de Canadá en el 2017 para lavanderías que utilizan percloro. Como se puede ver acá, eran 15 ítems, de los cuales 14 ítems resultaron ser satisfactorios, entre ellos que la superficie debajo de la máquina es impermeable, que hay drenajes para que en caso de derrames se pueda drenar el percloretileno, que la máquina de limpieza en seco utiliza el mismo tambor tanto para lavado como para secado y aireación, y otros ítems de importancia que favorecen las condiciones laborales de la empresa porque reducen considerablemente la emisión de vapores de percloretileno tanto al ambiente como al trabajador.
El ítem negativo que no cumple esta empresa es que no cuenta con un sistema de disposición para residuos de lodos, porque debido al peso de estos, que no superan los 10 kilogramos al año, la empresa considera que no es necesario contratar un servicio de recolección especializada para ello. Otro de nuestros objetivos era ver qué tanto los trabajadores se afectan por la inhalación de vapores de percloro. Si bien hay otros síntomas que pueden ser más difíciles de detectar, que son los síntomas de exposición crónica al percloretileno, hay unos síntomas como irritación de ojos, sensación de estar ebrio, goteo en la nariz, garganta irritada o mal sabor de boca que nos podrían indicar si hay síntomas de exposición aguda al percloro. Los resultados que obtuvimos fue que especialmente para el operario de lavado en seco y prensista se quejan más que los otros puestos de trabajo, sobre todo en cuanto a ojos irritados, el operario de lavado en seco, y en cuanto a boca y garganta seca y garganta irritada, tanto el prensista como el operario, lo cual nos muestra que podría haber evidencia de síntomas de exposición aguda al percloroetileno. Sin embargo, no podemos asegurar que estos síntomas sean específicos por la inhalación o exposición al percloroetileno y podrían bien ser causados por otras condiciones, pero sí nos dan como una tendencia hacia observar que sí puede haber síntomas de exposición aguda. Una vez realizamos las inspecciones en la empresa, en las listas de chequeo y demás, quisimos realizar un monitoreo ambiental y biológico. Para el ambiental se contrató a un higienista industrial que utilizó el método NIOSH 1003. Las muestras ambientales se enviaron a un laboratorio en Canadá para su correspondiente análisis por cromatografía de gases. En este caso se analizaron varios puestos de trabajo, pero no vamos a analizarlos todos, sino solamente los que generan, digamos, mayor interés, que es el caso de la concentración ambiental que se maneja cuando el trabajador realiza el cambio, la limpieza de lodos y la recarga con percloretileno. Esa labor es una labor de corta duración y en este caso nuestro punto de referencia es el TLStil. Teniendo como base que el TLStil de la CGIH para el 2018 es de 679 miligramos metro cúbico y vemos que nuestro operario se expone a 530 miligramos metro cúbico. Esto significa que él se expone a una concentración 0,5 veces mayor que el TLB, pero menor a una vez este valor. Por lo tanto, requiere vigilancia médica y uso de elementos de protección personal. Es una exposición moderada que requiere también supervisión médica. Al igual que este mismo operario, durante una jornada de 8 horas, en donde no realiza el cambio, la carga de percloretileno a la máquina, sino en una labor cotidiana normal en la empresa, de carga de la ropa y sacado de la ropa, de lavado en seco, también hay una exposición alta. Acá ya nuestro punto de referencia no es el TLB-STIL, sino el TLB-TWA. Establecido por la CGIH es 132 miligramos metro cúbico y nuestro trabajador se expone a 53 miligramos metro cúbico, generando así también un riesgo moderado que requiere supervisión médica. Los otros puestos de trabajo que podrían tener exposición sería, una exposición baja sería el operador de lavado en seco el resto de la jornada y el operador de lavado en frío durante la recarga de percloretileno. Las demás labores, como el planchado y el lavado en frío, no nos muestran que haya un alto riesgo de exposición al percloretileno. Para determinar la dosis interna de percloretileno se realizó un monitoreo biológico utilizando muestras de orina. Si bien el indicador de exposición biológica establecido por la ACGIH es percloretileno en sangre, en Colombia no hay ningún laboratorio que tenga esta prueba disponible y tampoco pudimos encontrar un laboratorio, no pudimos de hecho realizar contacto con un laboratorio nacional que nos pudiera remitir las muestras a uno internacional con el fin de hacer medición, con el fin de hacer medición de percloretileno en sangre. Por lo tanto, nos tocó utilizar una segunda opción, que es la medición de ácido tricloroacético en orina. Las muestras se enviaron a España
Y en España se encontró efectivamente que el reporte para todos los trabajadores es inferior a 2.5 miligramos sobre litro. Tenemos en cuenta entonces que el BEI, me falta ponerlo acá, niñas, por favor, coloque. Sí, aquí el BEI para ácido tricloroacético urinario es de 3,5 miligramos sobre litro. Por lo tanto, todos nuestros trabajadores, su dosis interna de ácido tricloroacético es inferior al límite permitido, confirmando de nuevo que la exposición al percloro está controlada. Después de hacer las correspondientes observaciones y tras los monitoreos ambientales y biológicos, nosotros podemos ver que el riesgo de exposición al percloretileno de los trabajadores es moderado para la labor de lavado en seco y la labor de lavado, ¿cuál es la otra? Lavado en frío. A ver. Solo lavado en seco. Para lavado en seco y riesgo bajo para lavado en frío. ¿Listo, niñas? Entonces, el riesgo es moderado para el operario de lavado en seco y bajo para el lavado en frío. Aquí esto hay que modificar esta diapositiva. Esta diapositiva creo que la tenemos que quitar. Vamos a quitarla de una vez. Ya voy en 11, pero ustedes deben ajustarlo, porque ya, miren, ya me pasé el tiempo, les toca intentar bajarle un poquito, puede ser bueno, no sé, ustedes ahorita ven cómo lo pueden reducir. Después de haber realizado todas nuestras mediciones y valoraciones, procedimos a comunicar las debilidades y mecanismos de intervención a la empresa. Nosotros proponemos hacer un traslado del contenedor, utilizar una bomba manual, cambiar los filtros de la máscara respiratoria y realizar efectivamente mantenimiento preventivo de la maquinaria. Asimismo, hay dos labores. Hay una labor que requiere vigilancia médica, que es para el operario de lavado en seco. A él hay que remitirlo a médico periódicamente. Proponemos hacer una coordinación de horarios para que el día de la recarga de percloretileno los demás operarios no estén en la planta, con el fin de que el vapor de percloretileno no se expongan al vapor de percloretileno durante esa labor. Más bien proponemos que después de media hora de finalizada la labor de recarga de la máquina, ingresen nuevamente los demás trabajadores. Gestión de residuos para los lodos de la maquinaria, la implementación de elementos de protección personal para trabajadores de lavado en seco y capacitar e informar a los trabajadores sobre los riesgos del percloro. Podemos concluir que se caracterizaron 6 puestos de trabajo, la lavandería, evidenciando que el riesgo es moderado para el trabajo de lavado en seco, operario de lavado en seco durante la remoción y lavado de lodos de la máquina. También los otros operarios analizados, ya no me dejaron concentrar. Los demás operarios analizados, todos los operarios analizados mostraron niveles de TCA urinario inferiores al BEI, incluso el operario de lavado en seco. Esto se puede explicar por el uso de elementos de protección personal. Pudimos observar que los operarios de lavado en seco y el prensista son los trabajadores que presentan mayor riesgo y por lo tanto mayor sintomatología aguda debido a situaciones operacionales de exposición a percloretileno. Sin embargo, podemos concluir que el riesgo está controlado en esta empresa. Recomendamos continuar con el estudio e intentar poder hacer el biomarcador de percloretileno en sangre, implementar nuevas tecnologías en la industria del lavado en seco y poder hacer el estudio en otras empresas que tal vez tengan mayor capacidad de procesamiento de la maquinaria y que utilicen otras generaciones de maquinaria. Agradecemos por su atención y esperamos que puedan valorar este trabajo, que es el primer reporte de concentraciones ambientales y biológicas en Colombia en trabajadores del sector del lavado en seco que utilizan percloretileno.